Muy buenas noches, mi nombre es Angie Tatiana Roballo Galeno y vamos a realizar un grupo vocal. Para esto vamos a tener en cuenta el tema de los migrantes. Teniendo en cuenta que en esta actividad se debe realizar la lección de una lectura de la unidad número 3 a nivel grupal, en este caso realizamos la lección de la lectura número 2, que es sobre los estereotipos, la cual creímos a nivel grupal que tiene una mayor concordancia con este tema que es sobre los migrantes. Voy a nombrar las preguntas que elegimos a nivel grupal y en las cuales vamos a trabajar a continuación. La primera pregunta es, ¿qué son los estereotipos para usted? Defínalo con sus palabras. Segunda pregunta, teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cómo cree usted que influyen los estereotipos en la situación de los migrantes? Tercera pregunta, ¿qué estereotipos creen que existen sobre los migrantes en su comunidad? Cuarta pregunta, ¿qué cree que se puede hacer para combatir los estereotipos negativos sobre los migrantes? Y poder fomentar una percepción más justa y objetiva de esta población en la sociedad. Y quinto, cómo afectan los estereotipos en la percepción de los migrantes y cuáles son las implicaciones de estos estereotipos en la sociedad actual. Bueno, entonces vamos a continuar con los compañeros que deciden libremente bajo su consentimiento poder realizar esta entrevista. Y al final vamos a realizar una pequeña síntesis, teniendo en cuenta los aportes y opiniones que dan. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en este tema vamos a hablar sobre los estereotipos. Acá estamos con nuestra compañera Kereneliana Orjuela, que nos va a ayudar con la respuesta sobre la lectura de los estereotipos. Entonces, vamos a iniciar. Primera pregunta, ¿qué son los estereotipos para usted? Defínalo con sus palabras. Bueno, los estereotipos para mí son maneras en las que nosotros clasificamos a un grupo, a una persona o algún término. Es decir, no sé, las personas que están en la calle todas son pobres y no tienen nada, o las mamitas que son solteras, sí, las mamás cabezas de hogar, entonces todas son pobres. Es como una manera de ver o cómo definimos a diferentes grupos sociales. Correcto. Bueno, teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cómo cree usted que influyen los estereotipos en la situación de los migrantes? Centrándonos un poco en nuestro país, en Ok. Colombia. Listo, bueno, no voy a mencionar, digamos, como una nacionalidad como tal, pero Correcto. digamos Por respeto. que sí, por respeto, los estereotipos afectan obviamente y notoriamente a los migrantes que lleguen a cualquier país, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por uno pagan todos. Entonces, si alguna Correcto. persona, no sé, vino, hizo males en mi país, entonces ya alguien llegó a Colombia, vino, hizo males, etcétera, entonces obviamente esa persona va a hacer que todo su pueblo, toda su nación de donde él venga, pues ya todos señalen. Ellos, no solo esa persona, sino ellos son así, ellos son malos, ellos son ladrones, ellos son de diferente manera. Y eso hace pues que no haya un respeto, ¿sí? Que se generalice una situación y que se involucre a todas las personas sin tener pues la culpa o que sea cierto. Correcto. Como dicen, por uno calan todos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estereotipos crees que existen sobre los migrantes en su comunidad? Ok. Listo, pues digamos que nosotros en este momento vivimos en Colombia, en Zipaquirá, y aquí han llegado pues de diferentes nacionalidades, pero creo que como las más, sí, como esos estereotipos que más se oyen, es como, no, fulano de tal o tal tipo de nacionalidad que llegó a Colombia, entonces son recargados, son flojos, son perezosos, son ladrones, son tramposos, porque digamos lo que te decía, por uno solo, pues pagan todos, entonces como que ya se señala y se estigmatiza ese grupo y se les pone ese estereotipo de que todos ellos son así. Entonces creo que eso es lo que pues les está afectando y afecta en nuestra comunidad, no solo aquí, yo creo que a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial. Bueno, siguiente. ¿Qué crees que se puede hacer para combatir los estereotipos negativos sobre los migrantes? Y en base a ello fomentar una percepción más justa y objetiva de esta población en la sociedad, teniendo en cuenta con lo que dijo anteriormente, que generalmente siempre señalamos a las personas por una, calan todos, o si viene una persona de otro país siempre los vamos a señalar con una manera diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podríamos fomentar una percepción más justa? Bueno, yo creo que algo que siempre tiene que existir en la sociedad para cualquier grupo social, sea el migrante, sea cualquier grupo social que exista, pero pues nos estamos centrando en ellos, ¿no? En la migración y en los estereotipos, siempre tiene que primar en la sociedad el respeto. Si no hay valores como el respeto, la tolerancia y la aceptación de que, bueno, él es persona como yo,
¿sí? Ahí no se le quita que es un ser humano. Y nosotros también podemos, desde nuestro país, podemos tener problemas. Y hay mucha gente de nuestro país, de nuestra nacionalidad, que ha ido a otros lugares y que ha dañado también nuestra imagen, ¿sí? Entonces es Correcto. como que va y viene, ¿sí? Es algo que es Ujú. como muy, sí, Mutuo. muy mutuo también. Entonces, si no hay respeto, digamos, puede que uno haya tenido una experiencia con alguna persona que llegó de otro país y le hizo daño, porque me pasó en mi familia, pues vinieron muchas personas a las cuales ayudamos, les extendimos la mano y pues literal fue el puñal, ¿sí? O sea, no aprovecharon esa oportunidad. Como tenemos otras personas que han llegado de otros países y se han dejado ayudar, han surgido y hasta han superado a personas de nuestro país que han Sí. podido surgir, sacar sus emprendimientos adelante, estudiar y escalar honestamente. Entonces yo creo que sería muy lindo que desde incluso los niños y dentro de nuestros ámbitos, yo soy educadora de educación preescolar, soy docente, y si uno no fomenta desde los niños el respeto, tú no tienes por qué señalar porque alguien sea diferente a tu color de piel, porque tenga otra creencia religiosa, porque tenga otro tipo de creencias, ya tienes que señalarlo y mejor dicho, porque no somos perfectos. Todos somos humanos, entonces sería muy lindo que hayan campañas de respeto, o sea, que se fomente en todo lado, porque en la sociedad actual ya no hay valores. O sea, los valores ya se perdieron y si Correcto. no los rescatamos, pues va a seguir es más como esa oleada, porque no es solo que tú pongas un estereotipo, sino que ya se lleva al odio, a la violencia y ya llega pues a muchas cosas que lo que van a fomentar es la guerra y es lo que no Correcto. queremos, ¿no? Es con lo que combatimos hoy actualmente. Entonces yo creería que es eso, ¿no? Es fomentar valores en cada ámbito, en universidades, en colegios, en jardines, en todos los lugares, pues donde sabemos que siempre hay personas en todo lugar, ¿no? Sea en un banco, sea en el médico, en un seguro social, en cualquier ámbito, siempre vamos a encontrarnos con personas que piensan diferente, que vienen de diferentes lugares, pero no por eso ya tenemos que señalar o juzgar, sino que haya respeto, pienso yo. Correcto. Importante aporte. Lo que nos menciona que es muy importante desde la niñez, ¿no? Cómo criamos a nuestros hijos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo afectan los estereotipos en la percepción de los migrantes? ¿Cuáles son las implicaciones de estos estereotipos en la sociedad actual? Esta pregunta tiene algo que ver con la anterior, Ujú. pero nos vamos a centrar más como en la actualidad, con lo que hemos vivido de que han venido bastantes personas de otros Ujú. países a Colombia. Ok, pues digamos que yo creo que los afecta en todo, ¿no? Porque si alguien viene laboralmente a establecerse aquí, pero ya hay un estereotipo que los generaliza a ellos como los malos y no, Ujú. los migrantes de tal país, o bueno, sí, por eso, precisamente por poner estereotipos y por categorizar sin saber de una vez cómo que señalar, pues el área laboral, ¿sí? El Ujú. área incluso social, ¿sí? Afectiva, ya no va a ser la misma porque siempre se van a ver es como al rechazo y pues eso lleva a lo que dije anteriormente, como a la guerra y a fomentar como esa parte de xenofobia, ¿sí? De ese odio a los migrantes, de que no, usted no es de mi país, entonces por aquí ni entre, porque eso es algo muy tonto, ¿sí? Es algo muy sencillo y es algo que no tiene nada que ver con la persona como es. Sí, o sea, Ujú. puede que él viva en otro lugar, tenga otras costumbres, pero no, siento que eso es lo que afecta, ¿no? El poner todos estos estereotipos y que ya, uy, él es migrante, entonces lo vamos a mirar feo, o le vamos a cerrar las puertas, o le vamos a poner 35.000 requisitos para que O los cumpla, etiquetas. que no puede cumplir Ujú. tampoco, no le vamos a vender alimentos o vamos como a rechazar. Y eso pues no, no me parece que está bien y siento que en la actualidad pues afecta mucho en todos los ámbitos. Hay muchos migrantes que no han podido surgir y que les ha tocado volver. Y en la actualidad eso es lo que afecta a muchos migrantes. No han podido surgir laboralmente, familiarmente, debido a los estereotipos que la sociedad les impone. Y pues no debería ser así. Listo. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado con esta entrevista. Muchas gracias por sus aportes. Muy buen aporte. Eso sería todo. Buenas tardes. Bueno, entonces mi nombre es Paola Carrillo, yo soy enfermera profesional. En cuanto a las preguntas que me realizan, entonces, qué son los estereotipos para usted? Entonces, para mí, un estereotipo en sí es una imagen que yo tengo, ya sea de una persona, de un individuo, de una comunidad, eh, que los llega a caracterizar un poco, pero pues no los puede definir. Tenemos la otra que es, teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cómo cree usted que influyen los estereotipos en la situación de los migrantes? Bueno, influye mucho, influye porque
los migrantes los podemos ver que algunos tienen esos estereotipos a veces malos, en donde dicen que por lo menos si miramos los venezolanos, ellos tienen unos estereotipos que son perezosos, que les gustan tener todo el gobierno, que no les gusta trabajar. Entonces pueden contribuir de una forma mala hacia ellos. ¿Qué estereotipos crees que existen sobre los migrantes de su comunidad? Lo que te decía, pues acá, ¿cuáles migrantes hay? Digamos en Zipaquirá, los migrantes que hay, la mayor de ellos son venezolanos. Creo que también hay algo de peruanos, pero pues los estereotipos con ellos son o que son perezosos, o que no son trabajadores, o que les gusta que todo el gobierno, y también los asociamos mucho a la delincuencia común. Entonces digamos que es duro con ellos, es muy complicado. Dice, qué crees que puede hacer para combatir los estereotipos negativos sobre los migrantes y fomentar una percepción más justa y objetiva en la población de esta sociedad? Creo que en la vida hay buenos y malos, sí, pero nosotros como comunidad y como sociedad le damos mayor importancia a lo malo y a veces le quitamos lo bueno a las personas. Sería bueno, primero, que el gobierno municipal instaurara una zona o algo en donde empezara a tener estas comunidades, les dieran pues posibilidad de trabajo, posibilidad de educación, posibilidad de cosas lúdicas, educativas, todo lo que tiene que ver en el ambiente de un individuo, ¿sí? Recreativas. También que si tienen algún, no sé, ellos son buenos, pueden ser buenos en otras cosas, si son buenos, no sé, en alguna construcción o trabajando o haciendo algún proyecto, o que permitan hacerles proyectos, se empiecen a divulgar en la comunidad. Porque pasa eso, se divulga por medio, en la comunidad se divulga por lo malo, pero no se divulga las cosas buenas. Las redes sociales también nos ayudarían muchísimo a bajar todo este estereotipo, no manejar tantas redes sociales y colocar tanta cosa mala, mejor empezar a colocar las cosas buenas. Las personas que son responsables, ellos también tienen muchas ideas, esas personas también las podemos empezar a destacar un poco. ¿Cómo afectan los estereotipos en la percepción de los migrantes y cuáles son las implicaciones de estos estereotipos en la sociedad actual? Bueno, lo que les decía, afecta demasiado. Afecta porque uno a veces, yo personalmente, tengo una casa, entonces uno llega mucho venezolano y le pregunta, o llega mucho migrante y te pregunta, ¿vas a arrendar? Y uno entonces ya empieza a pensarlo dos veces, o les empieza a pedir más requisitos. Y creería que eso es con todos los migrantes. Eh, También creo que les afecta mucho tanto por su parte social, su parte educativa, su parte emocional. No sé, no he evidenciado, no he escuchado ningún estudio donde digan que la parte emocional y su parte mental, psicológica, como esté. No se ha hecho un barrido de saber de verdad, no tanto su parte económica, si necesitan o no necesitan, sino su parte emocional, cómo está su parte psicológica. Entonces, ese también es como un llamado a hacerlo para que el gobierno o la parte o entidades lo puedan realizar. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a cada una de estas personas por ayudarme con este grupo focal y también vemos que es un ejercicio interesante. A pesar de no contar con tal vez más personas, pues me pareció un ejercicio provechoso e interesante. Cada una tiene diferentes puntos de vista, cada uno es respetable, cada una se intentó basar en el respeto, tal vez sin llegar a ofender a alguna persona, a pesar de que este video se explicara que es completamente confidencial. Bueno, teniendo en cuenta los aportes de cada una, es importante destacar que no siempre por la primera persona migrante que llega a dicho país sea como tratada como lo negativo, como lo malo. Como puede haber
como puede haber el caso de que una persona llegue a dicho país, digamos a Colombia, y puede ser tratada muy bien, que le puede ir muy bien, o esa persona venga con toda la actitud, con la intención de avanzar, de progresar, de hacer un emprendimiento y lo logra, pues muy bien. Pero tal vez otras personas puedan ser ya denigradas simplemente por el hecho de vestir o otras cosas. Entonces, en esto basamos la lectura de los estereotipos, el concepto de los estereotipos, que es que tal vez las personas, los seres humanos nos basamos mucho en las apariencias, ¿no? Y a veces dicen que las apariencias engañan y eso es completamente cierto. Primero, antes de juzgar a una persona, siempre hay primero que conocerla, antes de decir cualquier otra cosa. Em, esto es muy, muy importante porque ya si una persona, digamos, tuvo una mala reputación, una mala experiencia, digamos que al tener otra persona tal vez de ese mismo país, entonces tenga los mismos comentarios. Ya desde que diga, no, soy de tal país, ya como que, uy, no, ya no me entra. Claro está que esto a veces no pasa en todos los países, ¿no? Digamos, es triste poner ejemplos, pero digamos que una persona estadounidense entonces ingresa en Colombia, entonces puede ser una persona como elogiada, por decirlo así, simplemente por el hecho de hablar extranjero, de tener su lengua en inglés, que tal vez se le puedan abrir más campos, más adversidades, más cosas, entonces tal vez puede ser vista esa persona de diferente manera, como otra persona de otro país que sea de bajos recursos, que a nivel mundial no tenga muy buenas noticias, que incluso se haya visto malas reputaciones o casos tristes y demás. Entonces, solo en ese caso nos estamos basando en los estereotipos. Y es importante tener en cuenta que no simplemente por ver a la persona debemos juzgarla de cómo va a ser, sino debemos conocerla, debemos tratarla para saber más a fondo, aunque es un poco difícil en el circo social en el que vivimos, pero es una perspectiva que se brinda en este espacio, por decirlo así. Otro ejemplo que vemos es como, no sé si la mayoría lo vieron, en mi caso lo vi una vez que sacaron un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues como La Rosa de Guadalupe es de México, intentó sacar un capítulo donde imitaba tal vez cómo eran las conductas de un colombiano o cómo hablaba el colombiano. Entonces este capítulo solo se centra como en decir palabras, perdón, como que chimba y cosas así. Es un capítulo como muy curioso, muy chistoso, pero tiene mucha polémica, tiene muchas discusiones, tiene muchos comentarios de que, bueno, los colombianos no solo somos así, los colombianos no solo nos centramos en esto, o sea, en fin, tiene mucha polémica y curiosamente ser un capítulo como tan de la nada de La Rosa de Guadalupe, que es algo como un programa como común, por decirlo así, distracción, pero tuvo mucha polémica, tuvo muchos comentarios. Entonces, solo en este hecho también nos vemos cómo nos sentimos los colombianos agredidos solo por un capítulo, porque ahí solo como que intentaron plasmar una mini versión tal vez del colombiano, pero obviamente teniendo en cuenta el respeto, la privacidad del capítulo y demás, pero el capítulo fue algo como muy, como que aportó mucho, o sea, como que fue muy explosivo, por decirlo así, en la sociedad cuando salió. Entonces, solo en eso vemos en tal vez cómo nos sentimos atacados. Entonces, pongamos ese ejemplo de cuando llega una persona a nuestro país que se siente atacada al simple hecho de ver cómo se trata, como tal vez cómo está vestida, además. Entonces, debemos basarnos en eso, que siempre es importante mantener un respeto, siempre primero conocer a la persona, no solo basarnos en los estereotipos de qué dicen, sino esa persona tenemos como que dejar de estigmatizarla y dejar a un lado que no, porque es de allá esta persona va a ser así, no. Entonces todos los casos no pueden ser así. Es un concepto importante e interesante, aunque es un poco difícil en nuestro círculo social, pero sería un aporte importante, siempre mantener un respeto y tener como el mejor comportamiento de recibir una persona migrante, que tampoco es fácil para ella salir de su país, ella tal vez no salió de su país, la mayoría de casos tristemente por gusto, sino por situaciones mayores. Entonces, esto es todo. Muchas gracias a todos y terminamos este grupo focal.